Hola mis amigas, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Francisco Figueroa, periodista, locutor, compositor salvadoreño, promotor cultural. Bueno, durante la vida hemos hecho de todo, como dice Roque Dalton, los hacelo, todos los cómelo, todos los véndelo, todos a los que nunca nadie sabe de dónde son. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Él es Gilberto Arriaza, es un artista plástico salvadoreño. eh, y pues él ha desarrollado una obra muy centrada en la condición humana, los conflictos sociales que ha vivido El Salvador. Trabaja óleo, acrílico, acuarela, grafito, tinta. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo estás? Bienvenido a Voz de País. Muchas gracias, Francisco. Me alegra mucho saludarte y bueno, tener la oportunidad de compartir aquí en este espacio contigo. Bueno, mira, yo quisiera que nos comentaras un poco de tu vida personal. ¿Cuál fue aquel momento de la vida en la cual dijiste, yo soy bueno para pintar o para dibujar? ¿Qué sucedió? Contame. Bueno, recuerdo que era en mis primeros años, recuerdo que más o menos fue como a los 5 años. Yo pues nací y me desarrollé los primeros años en plena campiña, en una zona entre Chalchuapa y la frontera con Guatemala. Y fue en ese entonces cuando descubrí, digamos, la magia primero del modelado en barro, ¿sabe? Porque era lo que más tenía a mano en aquel momento. Ujú. Y un poquito después, el dibujo. Dibujaba en el piso. Bueno, recuerdo que nuestra casa tenía un piso tradicional, ¿viste? De eso que va una cerámica verde, otra roja y así Sí. alternados. Entonces, mi madre me había conseguido una tiza. Así que dibujaba con el yeso sobre el ladrillo, como decíamos allá. Y luego Ujú. después borraba con un trapo y luego volvía a hacer otro Wow. y borraba con un trapo y volvía a hacer otro. Y así ejercitaba mucho hasta que me fui enamorando plenamente del dibujo. Y bueno, un poco más adelante, ya cuando tenía 6 años de edad, pues pasé del campo hacia el pueblo, es decir, Chalchuapa. Y ahí también continué, digamos, mis estudios y continué también dibujando mucho, pintando, aunque lo del color, por supuesto, fue un poquito después, ¿no? Primero Claro. dibujo, es decir, el poder de la línea, y luego después, como a los 8 o 9 años, la magia del color. Y recuerdo que fue como a los 9 años cuando decidí dedicarme a la pintura. Y ese día lo recuerdo muy bien. Es Ajá. decir, cuando pensé que mi profesión iba a ser esa y decidí definitivamente dedicarme al arte del dibujo y la pintura. ¿Alguna vez te has arrepentido? ¿Has sentido que la decisión fue demasiado aventada y que mejor te hubieras dedicado a otra cosa? Porque Mira, también ya sea la... realmente no. A veces me ha decepcionado un poco la situación, digamos, socioeconómica relacionado a la producción de arte, pero de arrepentirme, no, nunca. Y afortunadamente a lo largo de mi vida he tenido, si se quiere llamar suerte, pero me ha ido relativamente bien. Eh, Nunca en mi vida he hecho otra cosa más que las artes plásticas. ¿Y alguna vez Las artes- pensaste en irte del país para abrir otros caminos afuera? sí, así fue, porque bueno, cuando terminé yo bueno, toda una secuencia de situaciones, porque cuando estaba en el tercer ciclo de educación básica, se llamaba, allá en Chalchuapa, me refiero a los 15 años más o menos. Me enteré que aquí en San Salvador existía el Centro Nacional de Artes. Entonces me tiré de cabeza, como se dice popularmente, y me vine para acá, para San Salvador, para estudiar ese bachillerato que fue para mí mi segunda casa, digamos. O más bien, en determinado momento fue mi primer hogar, se podía decir. Mi primer hogar en el arte, ¿no? El escenario era para mí todo.
cada cosa que ocurría ahí me encantaba hacerla, todas las clases, el taller de pintura, por supuesto, con modelos en vivo, el dibujo, tuve una introducción a la carpintería, eh, también tuve clases de cerámica, de diseño, el principio de la arquitectura, dibujo arquitectónico me refiero, y por supuesto, me encantaban las aulas y las clases de dibujo y de pintura artística. Así, De los artistas plásticos salvadoreños, de los viejos, digamos, Valero Lecha, ¿verdad? Para acá. ¿Cuáles son los que más admiración te han inspirado y respeto? bueno, de los artistas que me han inspirado mucha emoción, pues, ¿verdad? Mucha inspiración, mucha admiración, es, bueno, Carlos Cañas, que también influyó importantemente en mi vida, eh, y Benjamín Cañas principalmente. Considero que este artista que trabajó mucho la pintura y básicamente con el estilo del surrealismo, ha calado bastante en mí. Tuve otros profesores también, inclusive, ¿no? El mismo Carlos Caña fue mi profesor en un tiempo y también el dibujante, el gran dibujante Alfredo Catalán. Ellos, digamos que en el ámbito salvadoreño son de los que más me han inspirado, ¿no? Ok, bueno, decime, Gilberto, ¿cuál ha sido el mejor y mayor reconocimiento que recordás que hayas recibido en el extranjero? Porque sé que has viajado mucho, estudiaste en Argentina, ¿no? Y no solo un Sí, ciclo o un diplomado. Contanos un poco de la formación artística en Argentina y luego decime cuál ha sido el momento de mayor satisfacción en el mundo que has recibido por tu trabajo. bien, hay varias situaciones, pero bien, para comenzar quiero decir de que y darle continuidad a lo que estaba mencionando, porque cuando egresé del bachillerato en artes aquí en El Salvador, estábamos en plena guerra, en pleno conflicto armado. Eso fue a finales del 82, cuando me gradué del bachillerato en artes. Y bueno, como no había aquí posibilidad para continuar estudios de carácter académico en El Salvador, porque todavía no existía la Escuela de Artes de la Universidad Nacional. Entonces, bueno, pues trabajé en otro ámbito de las artes plásticas que me fascina, que es la cerámica. Trabajé en una fábrica de cerámica decorativa aquí en San Salvador y así pasé más o menos como 2 años cuando me enteré que la Argentina ofrecía espacios para estudiantes latinoamericanos en sus universidades. Fue así como apliqué y bueno, en el 84 viajé para allá para estudiar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Ujú. una bonita ciudad que está más o menos a 60 kilómetros de Buenos Aires. Y ahí estudié dos carreras, como lo mencionaste, una que es la licenciatura en Artes Plásticas en la especialidad de pintura. Y también le di continuidad a mis estudios sobre pedagogía en artes plásticas, algo que ya había comenzado aquí en San Salvador en el bachillerato en artes. De tal manera, pues, que tengo dos títulos, uno de formación dentro del mundo de las artes plásticas, que por supuesto Ujú. incluye grabado, escultura, algunos conocimientos sobre teoría de las artes plásticas. Por ejemplo, estudié 4 años de historia del arte en Argentina. Pero claro, mi formación básica fue pintura, ¿no? Ahí conocí, primero teóricamente y por supuesto personalmente, a importantes artistas y profesores que me dieron clases, grandes artistas de Argentina, ¿no? Sí. De tal manera porque tengo la licenciatura en artes plásticas en la opción de pintura y también tengo el profesorado en artes plásticas, lo que me habilita, digamos, para
digamos, actividades de carácter pedagógico, de lo cual justamente todavía estoy viviendo, ¿no? Ah, por Y eso. bien, un poco para comentarte, pues, una de mis grandes satisfacciones cuando todavía era estudiante fue que fue una tremenda sorpresa para mí. Ocurrió cuando yo estaba en primer año de la universidad. Es decir, que la evaluación a nivel universitario era trimestralmente. Al final del primer trimestre nos hicieron una evaluación. Ujú. Llegó un equipo de personas para evaluar mi pintura y ponerme una nota. Ese equipo era el profesor, digamos, el catedrático, luego el jefe de trabajos prácticos y luego otras personas que apoyan la cátedra de pintura y llegaron a la conclusión, bueno, que mi trabajo eh, valía un 10 de tal Wow. manera que me pusieron 10 en el primer trimestre, pero al mismo tiempo lo más interesante fue que dedujeron que yo no tenía que estar en primer año. Entonces automáticamente me pasaron al segundo año. Sí, Entonces wow. el segundo trimestre ya lo hice con otros compañeros, otra aula, donde estaba segundo año. Y cuando evaluaron el segundo trimestre, pues también me saqué 10 y nadie del segundo año sacó esa nota. Por lo tanto, todo el mundo me quería crucificar. Pero bueno, Así también tengo como dicen, grandes. caes mal, ¿sabes? Caes mal. Pero también quiero decirte que tengo tremendos y grandes amigos también en la Argentina, ¿no? Muchos de ellos, claro, supieron entender mis capacidades que ya traía, pues desde pequeño, desde los 5 años, como te dije. Y bueno, fue hermosa esa situación. Yo me sentía hasta cierto punto incómodo, pero bueno, fue así. Y luego, ahí mismo, fíjate, en Argentina me ocurrió otra situación bonita que me llenó mucho de satisfacción. Yo estaba como en cuarto año ya Sí. de la universidad, cuando en La Plata, en esa ciudad, en la sede del comedor universitario, se realizó una importante competencia, un concurso de pintura. Entonces, cada participante podía participar con dos obras. Entonces, yo participé con dos de mis obras. Y lo interesante, y esa fue mi primera experiencia en este sentido, el jurado, el que iba a evaluar Sí. la pintura ganadora o las pinturas ganadoras, no eran tres personas, como suele ser, sino que fue el público. Hijo de Dios, hijo. Cada persona que entraba a ver la muestra le daban un papelito y una lapicera, dicen por allá, es decir, un Ajá. bolígrafo, un lapicero, y iba anotando los cuadros que más le gustaban y al final, en otro papelito, anotaba el cuadro que más le gustaba, ¿no? De tal manera que yo gané el primer lugar y con mi segunda obra gané el tercer lugar, imagínate. Hijo. También me querían crucificar. Mira, una pregunta, y en Argentina sentís que hay racismo. Sí, fíjate, sí lo hay, porque, por ejemplo, yo adolecí más o menos en dos o tres ocasiones una situación de ese tipo, ¿verdad? Ocurre por allá, pues, que hay países vecinos de ellos que en buen número viven en la Argentina, por ejemplo, peruanos y bolivianos, ¿verdad? Ellos por Ujú. lo general sufren discriminación, muchas veces sufren una discriminación significativa, ¿verdad? A veces un poco solapada, como decimos nosotros, Sí, pero se nota, es notable. Y bueno, yo lo empecé a observar. En un ¿verdad? par de ocasiones a mí me confundieron como peruano y sentí esa sensación, ¿no? Pero bueno, yo desde un principio llegué con una mentalidad muy abierta
Eh, y supe manejar eso, ¿verdad? Realmente no me afectó, pero lo tomé muy en cuenta. Ujú. Eh, y ocurre eso, inclusive hay discriminación hasta interna, porque eh, el territorio argentino, y este es un aspecto sociológico, si se quiere decir así, la Argentina está compuesta por muchas, digamos, razas y culturas, ¿no? Sociológicamente se le denomina como el crisol de las razas. Ahí hay Wow. ucranianos, hay eslovenos, hay, por supuesto, mucho italiano, franceses, españoles, bueno, rusos, polacos, hay muchos. Y bien, entonces ocurre de que en el noroeste del territorio argentino y en otras zonas también, existen comunidades indígenas, ¿no? Del antiguo imperio incaico, ¿verdad? Los quechuas, los aymaras, ¿no? Eh, los mapuches y otras comunidades indígenas, los Ujú. quilmes. Y bien, ocurre de que a veces estas habitantes de esas zonas van hacia las ciudades grandes de Argentina, que en varias ocasiones son ciudades pues que están pobladas por personas de origen europeo, ¿no? Como Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba inclusive, eh, sufren discriminación por los mismos argentinos y por los mismos piel blanca, podríamos decir, ¿no? Claro. Porque creen de que estas personas no son argentinas, sino que son bolivianos o peruanos o de otra o de otros países de ahí de la zona de Sudamérica, pero son argentinos, porque viven, por ejemplo, en Tucumán, ¿no? En Salta, en Jujuy, en San Juan, en Purmamarca, es decir, todas esas zonas de la Argentina y del noroeste argentino que tienen, digamos, el rostro como indígena y también su piel es un poco más oscura, ¿no? Así que, en forma general, pues, debo de admitirlo y tiene que ser así, pues también siento que en la Argentina hay discriminación. Bueno, entonces eso me imagino que ha de haber sido, bueno, que también depende cómo se lo tome cada cual. Se necesita una autoestima muy fuerte como para que no te dañe, pero vos sentís que te dañó alguna vez ese trato que viven los salvadoreños, obviamente por nuestro color, en otras culturas. Bueno, no, fíjate que no, es decir, la verdad no me ha ocurrido de esa manera, pero sí, en todo caso, lo que pasa es que lo que me ocurrió a mí particularmente fue que algunas personas, cuando se enteraron, porque por ejemplo hubo una ocasión en donde yo sentí cierta discriminación, pero de repente la persona me preguntó de dónde yo era. Entonces yo le dije de El Salvador. Cuando yo le dije de El Salvador, se mostró sorprendida porque tal vez él esperaba que yo le dijera, bueno, soy peruano, ¿no? Pero cuando le dije de El Salvador, más bien se llenó de curiosidad y me comenzó con mucha emoción a preguntarme cosas sobre mi país, ¿no? Ok. Entonces se vio más bien interesado en conocer sobre El Salvador y en conocerme. Pero nadie te confundió con Salvador Bahía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque eso es lo que te iba a decir, porque cuando yo decía El Salvador, algunos me decían, ah, en Brasil. Yo decía, no, no, entonces Salvador de Tucumán, porque allá también Tucumán se llama Salvador de Tucumán. Entonces, no, perdón, San Salvador de Jujuy, en el noroeste argentino. Sí. Entonces en Jujuy me decían, no, no, le decían, no, esto es en Centroamérica. Ah, ya sé, es un país que está al lado de Costa Rica, me decían. Ajá. Decían, no, no, no es así. Entonces yo explicaba, ¿no? Claro, todas esas cosas le llenaban de curiosidad. Al fin, algunos salvadoreños más bien nos tomaron como bichos raros, dicen por allá, ¿no? Eh, Ah. como quien investigar, como algo para que ellos pudieran conocer o incorporar algo nuevo. O sea que, si bien a veces de repente, digamos, podíamos sufrir algún tipo de discriminación, al mismo tiempo también había otro ámbito de personas que más bien les llamábamos la atención y se ponían a charlar con nosotros eh, eh, muy gustosamente, digamos, Sí, ¿no? es que yo conocí en Argentina a alguien, una persona
un poquito más morenita que yo, poquito. Ujú. Pero me decía, vos sos negro, me decía, vos sos negro. Y yo le decía, ¿qué negro voy a hacer? ¿Sos más morena o no? Vos sos negro, yo soy blanca. Y yo decía, híjole. Ajá. Y sin embargo, en Brasil, en Salvador Bahía, hay lugares donde los negros discriminan a los blancos. Entonces, los humanos ahí descubrió que somos bien especiales. Siempre andamos buscando un motivo para ver de menos a los demás y sentirnos superiores, ¿no? Bueno, mira, Sí, Gilberto, ¿dónde has expuesto? Yo quisiera que nos contara, yo aquí estoy con nervios porque estoy debajo de un árbol de mango y caen unos mangos y ya me cayó uno aquí cerquita, me pasó de la cabeza ok. porque Con solo estoy... que no estés debajo de un árbol, de un palo de coco, como decimos, te puede salir un chindondo muy grande. Sí, ella dice un nahuatismo chindondo. Ahí vamos a hablar un día de estos nahuatismos. Bueno, yo quisiera que me dijeran en qué países has expuesto y cuál ha sido en esos países. Bueno, ya nos comentaste de la buena reacción que tuviste y la aceptación en Argentina, pero ¿en qué países has expuesto y cómo sentís que ha sido recibida tu obra? Bueno, en forma general, las personas aprecian mi trabajo y me he sentido muy bien y lo muestro con mucho orgullo y con mucha seguridad, digamos, ¿no? Sí, Eh, He expuesto en Honduras en unas dos o tres ocasiones, eso ya en mis primeros años, a la vuelta de Argentina, yo de la Argentina a principios del 90. Por lo tanto, cuando yo regresé todavía existía el conflicto armado hasta que se firmaron los acuerdos de paz, ¿no? En mm, el 92. Pero por esos días comencé a viajar mucho a Honduras. Allí expuse en varias ocasiones. Tengo grandes amigos artistas por allá también, ok. excelentes artistas. También expuse en una ocasión en una exposición colectiva en Antigua Guatemala. Eh, Bueno, en Costa Rica también, exposiciones colectivas. En Panamá hice una exposición individual. En Nicaragua, colectivas también. Y luego, por supuesto, en Argentina, expuse allá cuando yo era estudiante. Y también en Brasil. Hace como 3 años también expuse en París, la primera vez que yo exponía por allá. Fue muy interesante ese evento. Y últimamente expuse en Buenos Aires hace apenas un par de meses. Estuve por allá. Y por supuesto aquí en El Salvador he realizado varias exposiciones de carácter colectivo, pero también de carácter individual. He visto tu trabajo cuando pintas. ¿Qué es lo que más te motiva a expresar querés trasladar una emoción, querés trasladar un mensaje a la conciencia social o querés transmitir una técnica específica? ¿Qué es lo que más te motiva cuando expones? Bueno, primero, digamos, hablando sobre los temas que me pueden inspirar, digamos, realizar una obra. Mira, yo pinto un poco de todo, pues, ¿verdad? Pinto paisajes, pinto naturalezas muertas, pinto rostros, pero también me llama mucho la atención, digamos, la condición humana en forma general, ¿no? Sí, Yo recuerdo que realicé mi primera pintura original cuando tenía 17 años. Esa obra se llama Soledad. Entonces me sentí muy, muy emocionado, recuerdo, para aquellos días, porque además de que era original, es decir, que yo la inventé, yo la creé, pues tenía un contenido interesante y tenía que ver con esa especie de enfermedad psicológica que es la soledad en el ser humano. sí, Entonces hice
a una persona y además ya justamente ya se perfilaba mi estilo que tiene que ver con el realismo mágico, un poco vinculado o asomado al surrealismo. Entonces, hice un cuerpo desnudo, humano, un hombre, y su piel no era pues de este color, sino que era un color verde. El verde también Sí, es mi color favorito. sí, 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 lo he visto mucho, muy presente en tu obra. Sí, sí. Bien, entonces, el verde en forma general, ¿no? Porque verde hay como 40.000 verdes. Entonces, hice todo su cuerpo como que está en el suelo, pero está haciendo un esfuerzo por levantarse Ajá, y no tiene cabeza, sino que acá se le ve el cuello, eh, digamos, como cortado, algo así sería, pero vacío por dentro. Es claro. como un cuerpo vacío, ¿no? Eso lo hice a Sí. los 17 años. Entonces, después tuve la posibilidad de viajar a Madrid y ahí vi por primera vez la obra El Guernica, que es una obra de Picasso, y ahí comprendí o reforcé mi idea de que el arte siempre tiene que estar ligado a la realidad nacional, a la realidad nacional e internacional, mejor dicho, Sí, o a la realidad del humana, entorno a en la el realidad del cual el entorno. artista se va desarrollando, ¿no? Entonces, la producción, yo suelo decir de que la producción de arte que esté vinculado al quehacer o a las circunstancias que rodean al ser humano en forma general, pues más bien esa obra se constituye como un documento histórico en el tiempo, ¿no? Es decir, porque reivindica, rescata elementos que tienen que ver con la vida y esa obra queda. Es decir, el ser humano morimos a los 80, 90 años, pero la obra queda por Mira, siempre. y a propósito, imagínate que te pidieran meter en la en una cápsula del tiempo esas cosas que se hacen para que se abran dentro de 50 años Sí. y te pidieran que dieras cuál cuadro tuyo meterías en una cápsula del tiempo para que sea Bueno, visto justamente dentro de 100 años por la otra generación. ¿Cuál escogerías? ¿Y por qué? escoge- escogería dos, creo yo. Una que hice en la Argentina, que se llama La dureza del hombre, que sigo reivindicando esa obra. Digo, wow, qué interesante cómo me salió, ¿verdad? Y la sigo guardando como un tesoro. Para mí es de las más significativas de mi trabajo personal, que está en verdes, por cierto. La dureza Ujú. del hombre se llama. Pero también hay otra que produje ahora que ocurrió el fenómeno del coronavirus o el COVID. Sí, En el 20 hice una obra eh, aludiendo al fenómeno ese mundial que ocurrió, ¿no? En donde, por supuesto, muchísimas personas perdieron la vida y, ahí cambié la paleta, como le llamamos, es decir, en vez de verdes utilicé rojizos, anaranjados, amarillos e hice la mitad del mundo, pero toda esa mitad del mundo, o sea, esta media luna se puede decir, como un virus, porque también le hice las protuberancias esas típicas del virus, sí. ¿no? Pero toda esta parte, digamos, de la media luna saturada de fosas, fosas de los cementerios. Wow, wow. Brasil, Brasil me inspiró mucho porque yo vi unas fotografías que me sorprendieron, me impactaron mucho de cómo habían abierto ya cada fosa, pero era una saturación increíble, como una trama de fosas, de muchísimas fosas listas para enterrar a la gente que moría, ¿no? Y claro, eso, la imagen era brasileña, pero eso ocurrió en todos lados del mundo prácticamente, ¿no? Exacto. Así que esas dos obras me gustaría encapsular para que dentro de un buen tiempo, pues... Y mira, y te quedaste corto porque, por ejemplo, en la ciudad donde yo viví, La Plata, que fue fundada en 1882, pusieron Ujú. adentro documentos, inclusive botellas de vino de aquel momento y otras cosas, y las abrieron 100 años después, Sí. justo
justo cuando yo estaba por allá, casi no coincidí exactamente, pero cuando yo llegué a La Plata, a esta ciudad, pues justo acababa de ocurrir eso y todo el mundo me comentaba, ¿no? Que se celebraron los primeros 100 años de esa ciudad, que es la única ciudad expresamente diseñada. No es que sea un pueblito que empezó a crecer, no, sino que esto se mandó a trazar la ciudad en determinado lugar que eligieron para construir la ciudad y así fue, ¿no? Entonces, guardaron esos documentos y 100 años después, cuando se celebraron los primeros 100 años de existencia de esa ciudad, se abrió y sacaron todas esas cosas. Pero bien, una obra de arte encapsulada, como te dices, este, fíjate tú cómo son las cosas porque todavía vamos a los museos y eso me acaba de ocurrir hace unos 2 años, que fui al Louvre ahí bueno, fui a otros museos, pero especialmente este, y, y me encontré con obras, claro, restauradas, eso sí, pero de hace 500 años más o menos, de Leonardo Híjole, da Vinci. Y eso es híjole. una cosa impresionante. Van Gogh, que fue hace más o menos 150 años, sus obras están en los museos como si fue hecha ayer. Sí. ¿No? Entonces, las obras de arte perduran mucho en el tiempo, dependiendo en buena parte de con qué materiales se hayan realizado, ¿no? Y los procedimientos técnicos para realizar esa obra, así puede durar mucho tiempo. Ok. Bueno, ya, Gilberto, para ir cerrando un poco, cuéntanos sobre Caracol Azul, cuántas generaciones has formado ahí en la escuela y invitación, pues, para que los jóvenes, los niños que quieran ir a aprender el ABC de la plástica, pues puedan llegar ahí contigo. Bueno, Caracol Azul se fundó en el año 1997 y eso significa que el próximo año vamos a cumplir 30 largos años de existir aquí en el ámbito de Híjole, Salta. ahí estuvieron mi hija estuvo por ahí hace años. Sí, ¿verdad? Entonces, eso significa pues que han pasado muchas generaciones de niños y niñas. Es muy, muy, muy gratificante ese trabajo, es formidable, me fascina estar en contacto, digamos que con la pureza humana, eso es Sí, sumamente especial. Y luego la posibilidad pues de dotar a los niños y niñas, digamos, con el fundamento para las capacidades, digamos, plásticas, ¿no? sí, Es decir, les enseñamos a dibujar desde cero prácticamente, cómo agarrar bien el lápiz, cómo sostener bien la regla para trazar una línea recta, cómo concebir un círculo, cómo realizar relativamente bien un cuadrado, es decir, lo básico. Y luego después, claro, dependiendo de la edad y de las capacidades del niño y la niña, porque a veces vienen por aquí niñas o niños que tienen 10 11 años y que tienen capacidades importantes. Entonces, claro, el ojo clínico, como decimos, ahí detectamos en qué podemos apoyarle y cuáles son las cosas que el niño o niña ya domina y fortalecerle esos conocimientos, ¿no? y algunos de tus alumnos o alumnas han tenido ya exposiciones ya grandes, se han dedicado profesional o en serio a la disciplina. Sí, sí, hay dos de ellos que sí que han descollado y bueno, están realizando exposiciones, digamos, con su producción artística, ¿no? Eso me llena mucho de satisfacción. Y luego otros que siguen trabajando en la plástica, pero tal vez no con el afán de hacerse famoso o hacer exposiciones, ¿no? Sí, Pero siguen trabajando en la plástica, hay varios de ellos. Y luego la mayoría son niños y niñas que han pasado por acá y que de buena forma, digamos, han adquirido estos conocimientos a nivel de formación integral de su personalidad. Y eso ah, es algo que me motiva y que yo lo tengo, por supuesto, tremendamente claro, ¿no? sí. De hecho, hay niños y niñas que vienen acá un poco empujados, por así decir, ¿no? Porque, exacto, porque en sus escuelas o colegios le han sugerido de que tiene que mejorar la parte de la motricidad fina, como se le llama en forma Ah, general. ok. Entonces, claro, aquí con mucha paciencia, pues les vamos enseñando a los niños a mejorar, digamos, esa parte, ¿no? Sí. Así que, bien,
como te decía, bueno, las áreas que más trabajamos acá, que son 5 áreas que son subdisciplinas, digamos, de las artes plásticas y que están contempladas como las que perfectamente se pueden trabajar con niños y niñas, como lo son dibujo, pintura, cerámica, collage y el modelado en plastilina. En Ah, forma general, es muy amplio. todas esas 5, Claro, claro, es muy amplio. Bueno, sí, es mira, amplio. Gilberto, el tiempo se nos ha ido corriendo. Yo Ok. solamente quisiera, ya para ir cerrando, que me dijeras qué crees que debería ser El Salvador, porque, o sea, El Salvador es un país que no tenemos cultura de producción pictórica, digamos, y eso hace más difícil abrirse camino en los mercados, digamos, internacionales, porque no es nuestra tradición, no es como en el fútbol Argentina, que todos dicen, wow, el fútbol de Argentina o el fútbol de Brasil. Salvador tiene muy poca tradición en la plástica. ¿Qué crees que deberíamos de hacer para algo, no para ser tan grandes, pero para ir abriendo ese estrecho camino de reconocimiento a las artes plásticas salvadoreñas en el mundo? Bien, para mí, digamos, la principal instancia responsable tendría que ser el Estado. El Estado es quien tiene el poder económico, digamos, y de decisiones para, digamos, diseñar estrategias o programas que permitan, digamos, el popular acceso a las artes. Y por supuesto, dentro de ello, por supuesto, el sistema educativo nacional Ujú. tendría que, ahí se tendría que acentuar, digamos, ese aspecto, ¿no? De la enseñanza de las artes desde los primeros años, pero a nivel de artes puras sería. Pero bien, esto demoraría un poquito más de tiempo en explicarlo, pero en todo caso, también es importante la actitud de cada uno de nosotros en forma individual, como ciudadanos que somos de poner nuestro granito de arena para reivindicar un poco, digamos, nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestras capacidades como artistas individuales. Es decir, algo así como adoptar, digamos, una actitud quijotesca, digamos, arriesgarnos. Eso es lo que yo he hecho prácticamente, porque a lo largo de mi vida, pues no he tenido, digamos, el apoyo del Estado, digamos que en ningún aspecto, Claro, sino que yo de manera individual he realizado todo mi trabajo y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Entonces, yo creo que por ahí va, digamos, como para la actitud individual, digamos, de las personas que son llamadas a ser aficionados o consumidores o, por supuesto, productores de arte. Insistir, perseverar, producir, no dejar de producir, porque a veces la producción de la obra personal es tremendamente sana para una persona, independientemente de que se venda o no se venda, digamos, ¿no? Ahora, por supuesto, porque cada producción lleva un contenido. Me estoy refiriendo en este caso a producción genuina, a producción original, ¿verdad? Porque aquí copiamos mucho también. Como en la música se copia mucho, pues aquí no, también se copia mucho. Entonces, eso de, digamos, generar o crear o inventar imágenes, eso es algo muy especial y por supuesto, siempre va acompañado de contenidos individuales que nacen desde el fondo de la persona humana que produce, en este caso del artista. bueno, sí, refuerzo lo que estás diciendo, porque una época de mucha depresión personal, me acuerdo que empecé a escribir poesía y se convirtió en mi mejor compañera. Cuando yo leía lo que escribía, estaba diciendo y sacando y sacando cosas. Igual para eso sirve el arte, ¿verdad? Para sacar, expresar lo que la razón, porque el arte es plurisémica, o sea, puede ser entendida de varias maneras una obra. A uno le dice Así una es. cosa, a otros otra, es según cada cual. Bueno, gracias Gilberto. Palabras finales desde los estudios legendarios de Caracol Azul. Gracias, Francisco, por esta oportunidad, ¿sabes?, de dirigirme a las
a toda la gente que tenga la posibilidad de ver y escuchar esta entrevista. Un saludo cordial, te felicito por tu nuevo proyecto y yo creo que son de estos proyectos que hacen falta en nuestro país. Gracias de nuevo, que tengas un buen día. Bueno, ok, gracias igualmente. Gilberto, ha sido de veras un gran gusto. Yo les digo, personalmente admiro mucho a este hombre porque en las exposiciones a las que no asisto, obviamente a muchas, pero a las que he asistido y está presente la obra de Gilberto, siempre, siempre es un grito en la pared que grita más fuerte que los demás que están a la par, porque su trabajo es muy bueno y bueno, bien merecidos esos lugares que le han dado en el mundo y ese espacio que ha logrado abrir. Bueno, y esto es Voz de País para unir a la salvadoreñidad. Estamos trabajando como Voz de País para poner en contacto a la comunidad salvadoreña, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, pensemos como pensemos, oremos como oremos. Somos salvadoreños, somos de una sola nación. Así es que donde estás tú, hay patria. Nos vemos en el otro.